Pues nada, buenas noches a Manuel, buenas noches a Jaime. Una vez más, Jaime acompañándonos aquí con Movimiento Consentido y ahora en esta charla con Ciudad 333 que hemos estado esperando tanto, Jaime. Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Qué maravilla, ¿no? Un abrazo muy grande para ti, Carlos. Tuve la oportunidad ahora en agosto, septiembre, octubre, noviembre de estar por Estados Unidos, por la Florida, de compartir allí con Movimiento Consentido personalmente. Entonces, para mí es una alegría muy grande estar nuevamente en contacto con Movimiento Consentido, hoy desde Colombia, y también saludar a Manuelito, que lo veo ya ahí en sintonía. Manuel, un abrazo muy grande. Bueno, realmente es un placer aquí aprovechando a estas estrellas que han venido a alumbrarnos. De verdad, es una bendición poder estar con Jaime Patiño Santa, un alma que ha venido a hacer una misión que realmente no mucha gente la puede hacer, me consta. He tenido la suerte de poder presenciar el trabajo que él hace en estos momentos tan difíciles que estamos pasando, en estos momentos que tenemos sorpresas tan duras. Contar con un alma tan iluminada como la de Jaime realmente es un honor. Y por supuesto con mi hermano Cali, Carlos Gil, que es el líder del Movimiento Consentido, junto con su esposa Delia. Realmente me siento bendecido por poder compartir momentos con ustedes. Y el tema que vamos a tratar ahora desde Ciudad 333, la primera ciudad virtual reconectada con la luz, es un tabú que nos han puesto en este mar de mentiras, que es la tercera dimensión. Una mentira, la mentira más grande que ha habido, que siempre nos las han puesto como tabú y como el medio más grande, más grande que tiene la humanidad, es el temor a la muerte, ¿no? Nunca nos explicaron, sin embargo, los egipcios, los druidas, todas las culturas iniciáticas la tenían clarísima, pero a nosotros en el pleno siglo XXI, hasta el día de hoy, no sabemos exactamente cómo funciona el universo, y menos el universo material, donde nosotros nos desarrollamos, y tenemos un tabú enorme con el tema del miedo a la muerte. Imagínense si nosotros perdemos el miedo a la muerte, creo que nos liberamos totalmente. Te doy la palabra, Jaimito, y escuchemos qué es lo que nos tienes que decir. Muy bien, ¿no? Pues muchas gracias, Manuel, por invitarme a compartir hoy. Y como tú decías, siempre ha habido un tabú alrededor de la muerte. Es un tema fundamentalmente cultural, porque los seres humanos somos fundamentalmente seres de la celebración. Celebramos el nacimiento del hijo, cuando el hijo cumple años, cuando el hijo se gradúa, cuando la hija cumple 15 años, cuando la hija se casa, cuando vienen los nietos. Pero cuando naturalmente una persona parte, trasciende, hace su tránsito, muere, sentimos mucho miedo y sentimos mucho pánico. Pero ya afortunadamente en las familias, en los medios de comunicación, en espacios como estos, se viene ya conversando para entender que el nacimiento, así como la muerte, son acontecimientos naturales por el que todos vamos a pasar y que todo ser humano, en el paso por su existencia aquí en la dimensión de la Tierra, vive momentos de alegría, de tristeza, de confusión, de incertidumbre, pero que en la vida de un ser humano hay dos momentos esenciales y que son momentos luz realmente, tanto el nacimiento como la partida, lo que llamamos la trascendencia. El nacimiento es un momento sagrado donde el alma que desciende de los mundos superiores recibe el cuerpo que emerge del vientre de la madre. Allí está la madre esperando su hijo, también su padre, la familia, pero en otros planos hay seres de luz que están acompañando el nacimiento.
Y cuando un ser querido parte, de la manera en que parta, de un infarto, aneurisma, por un cáncer, por el COVID, igualmente en la dimensión de la tierra hay unos seres queridos que lo están acompañando, que lo están despidiendo, pero en otros planos, en otras dimensiones, hay seres de luz que lo están recibiendo y lo están acompañando en ese viaje maravilloso hacia los mundos superiores. Entonces los seres humanos tenemos una vida que se expresa en ciclos, que se manifiesta en ciclos. En este momento nosotros estamos en el ciclo de la Tierra, pero ya estuvimos en los mundos superiores. Y cuando hacemos el tránsito, sencillamente retornamos a los mundos superiores. Entonces el miedo a la muerte es algo fundamentalmente cultural, pero también hay seres, justamente esta semana he hecho varios acompañamientos, donde una madre me decía, una madre que tiene cáncer, me decía, tengo mucho miedo a partir porque me tocó ver la partida de mi padre y fue una partida difícil. Y me tocó ver la partida de mi madre y también fue una partida difícil. Y cuando comenzamos a auscultar por qué habían partido de una manera difícil, era fundamentalmente porque eran personas que no habían trabajado los ciclos de la vida, que no entendemos estos momentos, el momento de nacer y el momento de trascender. Pero además porque tenían muchos sentimientos encontrados en su corazón, tenían muchas rabias, porque cuando fueron niños habían sido maltratados, porque la madre había sido violada cuando tenía 8 años. Entonces son muchos temas que los seres humanos no resolvemos en vida. Y cuando estamos en el momento de partir, pues tenemos una gran confusión, tenemos un gran miedo, no hemos resuelto los asuntos prácticos, no hemos hecho un trabajo de perdón y tenemos mucho miedo a partir, por eso se complica un poco la trascendencia. Pero yo puedo dar testimonio, mi padre, por ejemplo, mi padre partió de 89 años, mi padre colombiano, y como ustedes bien saben, en Colombia hemos tenido conflictos muy grandes por la violencia que ha existido entre grupos guerrilleros, grupos paramilitares, y mi padre era un campesino, mi padre tenía tierras, era un comerciante de ganado, y fue desplazado de las tierras, le quitaron sus tierras, y él tenía mucho dolor, pero hicimos un trabajo de duelo, donde mi padre en el trabajo de duelo perdonó a los seres que le habían quitado sus tierras. Él resolvió sus asuntos prácticos y llegó a su momento final muy tranquilo, conversando con nosotros, y allí trascendió. Pero también, Manuel, he conocido a muchas personas, hombres, mujeres, de distintas edades, que les ha llegado el momento de partir, porque todos tenemos un momento para nacer y un momento para partir. Uno no muere la víspera, ¿no? A no ser de que la persona interrumpa la vida, como en el suicidio. Pero todos tenemos un momento para partir. Entonces hay personas que han tenido mucho miedo para partir porque dicen, ay, yo soy católica y de pronto Dios me va a juzgar y me manda para el infierno o para el purgatorio. Tengo mucho miedo de ese juzgamiento de Dios, ¿no? O una persona dice, hombre, realmente tengo mucha rabia, mucho dolor porque esto me ha tocado muy duro en este paso por la tierra y entonces tengo mucha rabia. Entonces todas estas personas tienen muchos temas para sanar, para resolver, pero cuando tienen un acompañamiento espiritual y ellos resuelven los asuntos prácticos, se despiden de los seres queridos, comprenden los ciclos de la vida, entienden que uno no muere realmente, sino que uno termina un ciclo en la tierra, que el cuerpo regresa a la tierra porque es de la tierra, pero que el alma no muere, que el alma pasa a otro plano, a otra dimensión, y que simbólicamente nosotros que estamos acompañando en la tierra, estamos entregando esta alma a seres que descienden para acompañarlos en ese viaje maravilloso hacia los mundos superiores. En todo ese acompañamiento espiritual, las personas le pierden el miedo a la muerte y parten muy serenamente, parten en mucha tranquilidad. Entonces, como tú decías, Manuelito, hay culturas muy antiguas, la egipcia, pero por ejemplo en América, las culturas indígenas, los mayas, ¿no? Los aztecas, los incas, en el Perú, eran culturas que tenían toda una visión del mundo, que comprendían el tema de los ciclos de la vida.
¿no? Y en ese sentido no le tenían miedo a la muerte. Pero en la medida en que nosotros logremos que se converse más del tema, que se charle en familia, en la escuela, en el colegio, en la universidad, en que las personas con enfermedades terminales reciban un acompañamiento espiritual, todos vamos a partir de una manera más tranquila, de una manera más serena, en mayor paz, en mayor armonía. Así es, Manuelita. Bueno, súper interesante lo que nos dices. Nos das una visión de lo que es el tema de la trascendencia en la tercera dimensión. Entonces yo quisiera complementar ahora lo que estás diciendo con con algún conocimiento que manejo. Claro que es mi punto de vista, probablemente coincida con mucha información que viene desde tiempos ancestrales y que básicamente ha estado oculta durante todo este tiempo, y que ahora ha llegado el momento que la gente tiene que despertar y tiene que entender de que no podemos seguir viviendo con la lógica de la Tierra, sino nos tenemos que ahora unir a la lógica universal y a la información universal, ¿no? Entonces, básicamente, desde ese punto de vista, el proyecto de la vida en la Tierra se basa en experimentar lo que es no ser. Y para poder experimentar lo que es, para poder entender lo que es ser, tenemos que experimentar lo que es no ser, ¿no? Entonces, el creador se divide en todos nosotros, que somos chispas, almas divinas, y encarnamos en cuerpos físicos y comenzamos a experimentar, comenzamos a bajar, dependiendo de las dimensiones donde estamos. Entonces encarnamos en diferentes, podríamos llamarlos trajes espaciales, ¿no? La Tierra se demora alrededor de 25.000 años, perdón, la Vía Láctea se demora alrededor de 25.000 años en dar una vuelta a la elipse, y durante esos 25.000 años, más o menos nosotros encarnamos 700 veces. Y durante esas 700 veces encontramos experiencias de todo tipo. Nos asesinaron, fuimos asesinos, fuimos hombre, fuimos mujer, fuimos reyes, fuimos esclavos, vivimos una vida opulenta, vivimos una vida miserable, bajamos hasta lo más profundo de las experiencias de oscuridad, como vivimos cerca a los seres de luz. Pero durante esas 700 vidas, nosotros experimentamos la mayor cantidad posible, y en el momento porque hay un plan divino, en el momento que la Vía Láctea se acerca a la parte central del Sol de la galaxia de Alcione, es cuando sube la vibración y cambia el paradigma, ¿no? Entonces, eso lo sabían las culturas iniciáticas del planeta. Por ejemplo, me acuerdo hace mucho tiempo vi un documental de una tribu africana que el jefe de la tribu, va una mujer mayor al jefe de la tribu y le dice: mire, no sé cómo le llamaban a los jefes, mire jefe, yo creo que yo ya estoy lista para trascender, ¿no? Entonces quisiera hacer la despedida y ya salir. Ok, pero no tienes nada pendiente. Bueno, la verdad que déjame ver, creo que mi hija se va a casar el próximo año. Ok, entonces ¿te parece que mejor adelantamos la boda de tu hija y después hablamos del tema? Ok, perfecto, le dice la señora. Y celebran la boda de la hija. Entonces la señora se acerca de nuevo al jefe y le dice: bueno, ya estoy lista, ya no tengo nada pendiente. Ok, entonces te vamos a hacer la fiesta de despedida. Entonces le hacen su fiesta de despedida, todo el mundo se despide, todo el mundo le agradece, ¿no? Y esa noche ella se acuesta, ¿no? En conciencia, sana, sin ningún problema, y ella ya no amanece. Quiere decir que tienen un control, tienen un conocimiento tal que pueden inclusive programar su trascendencia, ¿no? Entonces, ese conocimiento que están en las culturas ancestrales del planeta
que se ha perdido, es el momento en que nosotros tenemos que sacarlo a la luz, tenemos que compartirlo y la gente tiene que entender. Una vez que nosotros entendemos y perdemos ese miedo a la muerte, entonces cada uno tiene la obligación de tomar las decisiones con respecto a un conocimiento y a una claridad de ideas universales. No son implantes de la Tierra ni del sistema, sino vas descubriendo en realidad cómo funciona el universo. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el propósito? ¿Y para qué nosotros estamos específicamente encarnados en esta vida? Porque no hemos caído como paracaidistas de casualidad, ni siquiera con la gente a nuestro alrededor, ni nuestras familias. Hay un propósito, nuestra alma tiene un propósito, y creo que es lo más importante en la vida de un alma o en el transcurso, porque las almas son inmortales, no tienen vida. Lo que pasa es que tienen periodos entre cada cuerpo físico, diferentes encarnaciones. Pero yo pienso que al final, cuando un alma descubre quién es y logra reconectarse, descubre cuál es su propósito y no hay forma que esa alma se desvíe. Entonces, esa es la explicación que más o menos quería yo compartir con ustedes con respecto a la lógica del universo en ese sentido, ¿no? Muy interesante. ¿Carlitos va a intervenir? Sí, voy a hacerte pues una acotación, una pregunta. Básicamente, el proceso evolutivo de las personas está en cómo llego yo a ser resiliente y cómo logro encontrar eso que básicamente Manuel estaba diciendo, pues que es buscarle un sentido a la vida. Pero parte del ejercicio dentro de la práctica, digámoslo así, es el perdón. El perdón a uno mismo y el perdón a lo que le tocó dentro de la experiencia cósmica, esto que nos tocó vivir aquí como seres humanos, ¿no? Ahora la pregunta mía es, desde tu perspectiva, Jaime y Manuel, obviamente me pueden responder cada uno su opinión, es ¿por qué la gente le tiene tanto miedo al perdón y se queda más en la pena que en el perdón? Porque el perdón es la llave para abrir esa puerta, para poder soltar todas esas ataduras y esas falsas creencias que tenemos. Pero de cierta forma la humanidad está atrancada en esa llave que es el perdón. Entonces sí me gustaría escuchar la perspectiva de cada uno si gustan. Claro. Quisiera retomar las dos intervenciones porque se complementan para llegar al tema de la pregunta del perdón. Comparto, por supuesto, con Manuel el hecho de que un alma o un espíritu o una esencia cósmica en su proceso de evolución, de crecimiento, de expansión de la conciencia, pasa por muchas existencias, pasa por todos los continentes. Pueden en una estar en Estados Unidos, en otra en Sudamérica, en otra en Europa, ¿no? Ser indígena, esclavo, ¿no? Pasar por todas las razas, por todos los colores, en fin, porque hace parte, digamos, de ese crecimiento. Pero fundamentalmente cada alma, por ejemplo, en esta existencia en la que nosotros estamos, antes de que nuestro cuerpo comenzara a formarse en el vientre de nuestra madre, nosotros ya vivíamos en otro plano, en otra dimensión, como esencia cósmica, como energía. Y como energía hemos acordado con el universo venir a la Tierra con un propósito muy grande. Manuel lo decía, nadie ha venido como paracaidista a la Tierra, y nadie ha venido por accidente a la Tierra. Nadie fue obligado a venir a la Tierra. Nosotros pedimos venir a la Tierra. ¿Para qué?
para transformar aspectos de nuestro ser, para hacer una misión, para crecer, para expandir nuestra conciencia, para servir, ¿no? Y eso es muy importante. Ahora, ¿por qué? La pregunta que hacía Carlos, ¿por qué le tenemos tanto miedo al perdón? Y ahí me parece que el punto clave está en que los seres humanos tenemos lo que yo llamo un yo inferior y un yo superior. Cuando el ser humano nace, se manifiestan unos cuerpos: el cuerpo físico, el plano de las emociones y los sentimientos y el nivel mental. Esos tres cuerpos, esos tres planos, están articulados en un núcleo de conciencia que se llama el ego o el yo inferior. Y el ego es muy importante en las primeras etapas de la formación del ser humano, cuando uno es un niño, cuando uno es un adolescente, cuando está haciendo ese tránsito a la juventud, porque el ego le sirve a uno para autoafirmarse, para reconocerse, quién soy yo, qué es lo que me gusta a mí, qué quiero hacer y demás. Pero el ser humano tiene que dar un paso de su yo inferior a su yo superior, o sea, a su alma, a su núcleo superior, a su esencia. Cuando los seres humanos logramos conectarnos con la dimensión interna, conectarnos con el alma, estamos fluyendo. Y cuando estamos fluyendo, entendemos el tema del perdón. Porque como lo decía ahora Manuel, en muchas existencias nosotros hemos participado de guerras. Por ejemplo, cuando llegaron los españoles a América y los españoles someten, sojuzgan, torturan a las comunidades indígenas. Muchas veces uno actuó como europeo, otras veces actuó como indígena. Entonces, tenemos muchos temas para poder perdonar, para poder sanar. O sea, si a mí me han matado y yo he matado, hay que hacer un trabajo de perdón. Pero cuando el ser humano está polarizado o su conciencia se expresa en el nivel inferior, en el yo inferior, en el ego, el ser humano es todavía muy soberbio. El ser humano no entiende la humildad, no entiende la reverencia. Y cuando somos soberbios, queremos llevarnos a la gente por delante. Por eso las guerras. Mira el conflicto en este momento con Ucrania, ¿no? Que Rusia quiere meterse a Ucrania, que Estados Unidos dice otra cosa, los conflictos en el Medio Oriente, los conflictos en Colombia, en muchos países, la polarización política en los Estados Unidos, que me tocó vivirla ahora, es porque la gente está muy polarizada en el ego, muy polarizada en el yo inferior, que es soberbia, que es ambición, que es codicia. Pero cuando el ser humano logra dar un paso en lo que yo llamo el despertar de la conciencia, y el despertar de la conciencia es reconocer que somos un cuerpo físico, pero que somos una esencia cósmica, que somos un alma, que somos un espíritu, que estamos evolucionando y sirviendo. Cuando ya uno está en esos niveles, tocando su dimensión interna, haciendo un camino espiritual, por supuesto que uno hace un trabajo de perdón. Y yo lo he visto muy claramente aquí en Colombia. Tenemos un libro que se llama Sin Miedo a Morir y un capítulo que se llama Los Duelos de la Guerra, donde ese conflicto tan grande que ha habido en Colombia, de tantas familias que han matado, que han torturado, allí se ha hecho un trabajo de perdón profundo. Entonces, cuando se hace un trabajo de perdón, cuando yo soy capaz de decirle a mi papá, desde mi corazón, por mis pensamientos, por mis acciones, conscientes o inconscientes, que te hayan causado daño, te pido perdón y me perdono a mí mismo para que no quede en mí ningún sentimiento de culpa. Pero de todo corazón soy capaz de perdonarte, papá, porque me maltrataste, porque me abandonaste, porque tuvimos estos temas. Cuando somos capaces de hacer ese trabajo de perdón, pues por supuesto que hay un trabajo de sanación cósmica. Todas esas circunstancias, todas esas emociones encontradas que tenemos, muchas veces
ese carácter que tenemos de violencia, ¿no? Tienen que ver con las experiencias de nuestra vida. Entonces, como Carlos decía, el trabajo de perdón es fundamental. Y mientras no lo hacemos, y cósmicamente, por ejemplo, más allá de cualquier religión, cuando la conciencia crística bajó a la tierra a enseñarnos el tema del perdón, es lo que estaba diciendo, era eso. Estaba diciendo, como seres humanos, somos muy frágiles y vulnerables. Como seres humanos cometemos muchos errores. Pero cuando cometemos errores y le hacemos daño a otras personas, consciente o inconscientemente, en esta existencia o en otras existencias, nos queda el camino del perdón. Y si llegamos al perdón con humildad, con reverencia, con amor, funciona adecuadamente como una llave que nos ayuda a sanar. Esa es la parte más clave, nos ayuda a sanar. Entonces, para mí, el miedo al perdón tiene que ver con la falta de conciencia, porque no hemos despertado conscientemente, porque los seres humanos estamos todavía centrados en nuestro ego, en nuestras vanidades, en la ambición, en la codicia. Pero cuando hagamos ese salto para pasar del yo inferior al yo superior, a conectarnos con nuestra alma, va a fluir muy bien todo ese trabajo de perdón. Excelente, Jaime. Muchas gracias por esa respuesta. De verdad que escucharte pues es una bendición. No puedo decir más que eso, que es una bendición para todos. Ahora, Manuelito, cuéntanos. Ok, creo que me escuchan, ¿no? Sí, fuerte y claro. Muy bien. Súper, ya. Mire, ve, más o menos yo la respuesta que les podría dar sería de que nosotros vivimos en una realidad, en un universo que se basa, es un universo mental que se basa en la lógica universal, ¿no? Y básicamente la lógica universal tiene que ver mucho con la lógica de la Tierra, pero es más pura y no tiene distorsión. Entonces, la lógica universal podríamos describirla con, supongamos que nosotros tenemos una situación específica, ¿no? Tenemos una realidad específica que sería una tesis, ¿no? Tenemos una realidad específica que la podemos decir tesis. Después hay lo contrario o el cuestionamiento, que es la antítesis, ¿no? Y al final un resultado. Entonces, si nosotros estamos, por ejemplo, el perdón viene siendo el resultado. Entonces, primero se formó una pregunta, se formó una situación específicamente. Después hay una antítesis, que es lo contrario a la pregunta que se hizo. Entonces, por ejemplo, de las culpas legendarias que existen en nuestra realidad es que nosotros somos o sea, no quiero ofender a nadie, simplemente es mi opinión, es como yo lo veo, pero si lo vemos desde afuera como lo veo yo y aplicamos la lógica, entonces podríamos de repente salirnos de la antítesis implantada y tener una idea más propia, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos dicen de que el único hijo de Dios, ¿no?, murió por nuestra culpa. Esa sería la tesis. Entonces, la antítesis es que tú tienes la culpa. O sea, tú eres el culpable de esa realidad. Entonces, de ahí en adelante hay mucha gente que está ahorita con el tema de por mi culpa y por mi gran culpa. O sea, no es una culpa cualquiera, es una gran culpa. Entonces, realmente, ¿a quién tenemos que perdonar? ¿A quién hay que perdonar? Al final de cuentas, cuando se resuelva ese problema, vamos a tener que perdonar a las entidades o a las instituciones o a como quieran llamarlo, que nos dieron esa tesis que cada uno tiene que saber si es verdad o es mentira. Te puedes quedar en la culpa o te puedes perdonar a ti mismo pensando que tú no eres el culpable. O siendo culpable te perdonas a ti mismo o perdonas al que te llevó a esa tesis.
Más o menos yo lo calibro de esa forma. Excelente, Manuel. Siempre también un placer escucharte, y como la vez pasada hablamos de muchas cosas, una de las cosas fundamentales que yo vengo investigando en mí, porque pues tengo que hablar desde mi experiencia propia y no de la de los demás, es el valor a la unidad del ser. Y el valor de la unidad del ser es entender que realmente no hay bueno ni malo, porque es que el Padre o el número uno, que somos hijos del número uno porque somos piezas únicas, pues ese número uno es la expansión de la conciencia en nosotros para entender qué fue la misión a la que vino cada uno de la tierra. Porque cada que yo hice un pensamiento, llamémoslo como lo queramos llamar, si positivo, negativo, malo, bueno, menos, más, como quieran llamarlo, pues sencillamente es una expansión de la luz y una expansión de la oscuridad, porque realmente el universo es expansivo. Y yo creo que el universo trabaja de esa forma diariamente. Entonces, todos los puntos de vista que yo veo y escucho aquí, pues para mí son válidos. Así que nada, ahí también les doy mi puntico de vista un poco. No sé si tengas otra pregunta para Jaime, Manuel. No, quisiera complementarlo del perdón, que me parece importante, a partir de las experiencias que yo tengo de acompañamiento a personas en el proceso de partir, ¿no? Yo acompaño, por ejemplo, a un señor, a un ciudadano que se le ha manifestado un cáncer y que está en su proceso de partir. En ese proceso él me dice, mira, realmente yo tuve un hijo y por ciertas circunstancias me fui para otro país y no volví a ver el hijo. No solamente no lo acompañé, sino que no respondí por él económicamente, y entiendo que el hijo estaba muy molesto conmigo. El hijo no quiere saludarme, el hijo no quiere reconocerme como padre porque fui muy ausente. Entonces yo procuro que en esa circunstancia el hijo y el padre se encuentren para hacer un trabajo de perdón, no para juzgar, porque uno no debe juzgar a otro ser humano, sino para hacer un trabajo de perdón, ¿no? Porque a lo mejor el padre vivió una determinada circunstancia por la cual no pudo atender adecuadamente el hijo. Pero el padre le dice al hijo, mira hijo, quiero pedirte perdón porque realmente cuando tú naciste, yo no estuve ahí acompañándote en esa etapa, porque me fui para otro país, porque me olvidé completamente de ti. Y ahora que estoy en este proceso final, tengo mucho remordimiento, tengo mucho sentimiento de culpa. Y quiero pedirte perdón por esa ausencia, ¿no? Si el universo me diera otra oportunidad, yo quisiera estar más cerca de ti, compartir más contigo, conocernos más, servirnos más, apoyarnos más, ¿no? Y el hijo le dice, mira padre, yo no sé, yo no soy nada para juzgar tu comportamiento. A lo mejor por alguna razón tú no estuviste a mi lado, pero abro mi corazón para decirte que te acepto el perdón que me estás pidiendo y yo te perdono de todo corazón. Ese trabajo de perdón entre padre e hijo libera lo que nosotros llamamos ataduras kármicas, ataduras cósmicas. Y para esta persona es muy importante en su momento de partir haber sanado esa situación con el hijo. Entonces, cuando yo acompaño a una persona en el proceso de partir, hacemos un recorrido por la historia del ser. ¿Qué te pasó en la infancia? ¿Qué te pasó en la adolescencia? ¿En la juventud? ¿Cómo fue tu relación con tu padre, con tu madre, con tu novia, con tu esposa, con tus hermanos? Y donde encontramos núcleos problemáticos que generaron rabia, que generaron dolor, que generaron distanciamiento, que entre familiares no volvieron a hablarse,
Allí entonces hacemos un esfuerzo por reunir a las personas para que hagan un trabajo de perdón. Y ese trabajo de perdón es maravilloso para liberar las ataduras kármicas y para que la persona pueda trascender mucho más tranquila. Y para la persona que se queda en la tierra también queda mucho más tranquila, sin ningún dolor, sin ningún resentimiento. Eso quería pues aportar sobre el tema del perdón. Pues Jaime, muy interesante porque realmente, pues a mí me pasó, yo básicamente viví una experiencia muy parecida a la que estás diciendo con mi hijo mayor y logré entender que a través de mi propio perdón, porque realmente el perdón es individual, siento yo. Yo sabía que esos años que yo le falté a mi hijo no iban a ser distintos a lo que hoy en día son. ¿Sí me explico? O sea, él tenía que vivir esa experiencia de vida porque esa era la experiencia de vida que le tocó vivir a él y que gracias al Padre también él logró entenderla de cierta forma y hoy en día llevamos una relación maravillosa. Entonces, libera sí, libera muchísimo. Yo desde mi experiencia te puedo decir que le quitas un peso de encima y que lo que haces es aprender de ello y mejorar para que esa relación crezca cada día más. Ese es mi aporte ahí a esa relación. Manuel, estás en mudo. Discúlpeme, pero tengo un problema con el volumen, no llego a escuchar bien, me tengo que acercar mucho, tengo que solucionar, no escucho bien. Pero yo te estoy escuchando muy bien en este momento. Muy bien. Ya no, no lo escuchaba, no podía escuchar a Cali, ¿no? Lo que estaba diciendo. No, básicamente la experiencia que tuve con mi hijo fue muy parecida a la que acaba de relatar a Jaime. Eso básicamente era lo que estábamos hablando Jaime y yo ahora. Ya, perfecto, perfecto. Bueno, yo les voy a contar una historia que me pasó de hace unos años atrás y que tiene mucha relación con, o sea, es una forma como yo he podido corroborar que las ideas y los pensamientos que han llegado a mí, que he podido procesar, son verdaderos, ¿no? Yo entiendo, como se los expliqué hace un momento, que la conciencia universal se divide para experimentar, pero una vez que esa experiencia se realiza, hay una forma de volver a transmitirla a lo que es la conciencia universal, que es el todo, ¿no? Entonces, lo que pasó fue que yo estaba en una meditación profunda ya hace unos años atrás, estaba muy concentrado y cuando logré desprenderme de mi cuerpo, salí en conciencia, abrí la puerta de mi cuarto y cuando doy el paso para salir de mi cuarto, entro a una escena en la cual era de noche y había habido un accidente, ¿no? Entro de frente a esa escena y lo que veo es las ambulancias, los carros chocados y había habido un accidente. Entonces yo camino y veo la situación, qué es lo que estaba pasando, y llego a un punto donde había una chica joven tendida en el piso que estaba por partir, ¿no? Entonces, en ese momento, yo agarro y la agarro de las manos. Y cuando la agarro de las manos, siento cómo toda la información de esa chica pasa a través de mí y yo automáticamente entiendo que la tengo que derivar hacia la luz, ¿no? Entonces, era como en cámara rápida toda la vida de esa chica, la transmitía yo, o sea, me tocó. Nosotros somos
al final somos almas en conciencia que podemos estar viviendo una realidad acá en la tierra, pero tu alma a la misma vez está viviendo muchas realidades en el mismo tiempo. Entonces yo en ese momento lo único que tuve acceso es a poder traer esa información que mi alma estaba viviendo en otras dimensiones. Entonces, cuando la toco a la chica, automáticamente yo soy el transmisor, soy el conducto de toda la información de esa chica hacia la luz. Y toda la información, yo no me acuerdo, pero lo único que me acordaba era como cuando estás bajando un disco y pasaba toda la información y yo veía la luz que todo se iba, ¿no? Fue una experiencia increíble, de verdad. O sea, me han pasado tantas experiencias de esas que parecen mentiras. Yo creo que los escritores de ciencia ficción y que pueden llegar a historias tan increíbles es porque realmente tienen conocimientos experiencias que pueden llegar a canalizar con esas ideas, ¿no? La cosa no se quedó ahí. La cosa es que dije, bueno, tengo que investigar qué accidente ha habido y dónde ha sido y quién ha sido la persona y cómo ha sido, ¿no? Y en mis investigaciones, que duró bastante tiempo, hubo un accidente justo en el centro de Lima, donde falleció una chica. Y lo que me corroboró de que lo que yo pensaba era cierto, es que la chica había nacido el mismo día que yo. Entonces yo calculo que, por ejemplo, cuando estamos igualito como cuando estamos en el parto de uno de nuestros familiares, todo el mundo está esperando que nazca. Yo calculo que en la dimensión de antes de nacer hay otra dimensión paralela donde están las almas. Bueno, se supone que el alma encarna desde el primer momento que el embrión ha sido fecundado, ¿no? Porque el que construye su cuerpo físico es esa alma. Por eso es que esa imagen y semejanza. O sea, el alma de nosotros es esta imagen. O sea, cuando reencarnemos en otras vidas, más o menos vamos a tener la misma imagen. Entonces, el alma es el que construye el cuerpo físico. Agarra todas las piezas del ego del papá y la mamá y después construye su cuerpo físico. Entonces, el alma, antes de encarnar, está en un sitio, no sabría cómo llamarlo, y yo calculo que hice un trato con ella, ¿no? Oye, mira, cuando es el primero que desencarne, el otro lo ayuda a pasar la información. Algo así pienso que fue. Pero bien interesante, una vez que comenzamos a tener ese tipo de experiencias, que todos las podemos tener, justamente yo ahora estoy trabajando probablemente con el grupo más espectacular que he tenido hasta la fecha. Realmente estamos haciendo un trabajo increíble, tenemos una conexión espectacular y el objetivo de ese grupo es que cada uno de los miembros comience a reconectarse de esa forma para que puedan traer toda esa luz a esta realidad y para que se comiencen a acordar de sus vidas, para que comiencen a tener esas experiencias. Ya no necesitas celular porque somos telepáticos, no necesitamos aviones ni viajar en primera clase, somos multidimensionales. Y me encanta, Cali, que nos des esta oportunidad, Jaime, de poder compartir todas esas experiencias y de corazón espero que llegue el mensaje a la mayor cantidad de gente. Tarde o temprano así será. Bueno. Tenemos ya casi 50 minutos. Yo creo que le cedo la palabra a Jaime para ya irnos despidiendo. Un placer, Jaime, estar contigo, de veras. Nunca, desde que te conozco, gracias a Cali, tuve la oportunidad. Cada día me sorprendes más. Eres un diamante brillando para esta humanidad, igual que Cali. Y bueno, te cedo la palabra ya para ir despidiéndonos. Bueno, no, pues para mí ha sido muy especial este encuentro de hoy con Manuel. Qué maravilla que allá en la Florida estén haciendo ese trabajo tan maravilloso con su grupo de seres, ¿no? Reconectando con el universo. Y también ese trabajo tan especial que hace Manuel, que conforma muchos grupos con América Latina, fundamentalmente con Perú,
para apoyar a muchas personas que están pasando por muchas experiencias, entre ellas de cáncer, leucemia, otras enfermedades, y se forman grupos para poder acompañarlos con amor y con luz. Y una alegría saludar a Carlos. Desde Movimiento con Sentido vienen haciendo tareas muy especiales por este despertar de la conciencia. Entonces, qué lindo que podamos seguir compartiendo en otros encuentros, alimentándonos, retroalimentándonos con todas estas experiencias y fundamentalmente por la manera tan generosa como el universo nos va iluminando, nos va revelando cosas muy importantes para poder acompañar a personas en estos tránsitos. En mi caso, por ejemplo, que acompaño a personas en el proceso de partir, a niños, adolescentes, a jóvenes, a personas mayores. Entonces, en cada acompañamiento, el universo te va revelando allí cómo haces el acompañamiento, cuáles son los aprendizajes, cómo se sirve allí, ¿no? Cómo se acompaña hasta el último momento al ser que está dejando la tierra para iniciar ese viaje maravilloso hacia los mundos superiores. Entonces, poder compartir con Manuel y con Carlos es realmente una maravilla. Así que les envío un abrazo muy grande, así mismo para todas las personas que puedan ver este programa. Jaime, muchas gracias. ¿Verdad? Siempre es una experiencia estar con ustedes y poder compartir con el público de Ciudad de 333, con Movimiento con Sentido, con la gente que sigue a Jaime por todo el planeta, porque tenemos gente en México, en Colombia, en Venezuela, en Chile, en Argentina, en España, aquí en Estados Unidos. De verdad que has hecho una gran labor, Jaime, y te agradezco como colombiano todo lo que haces día a día, y eres un orgullo de mi tierra y un orgullo del planeta. Así que, Manuel Flores, te quiero con locura y gracias por existir, mi hermano, gracias por tanta información, gracias por tanta sabiduría y tanta dedicación que le das a la gente de Ciudad 333. Es una bendición tenerte. Y nada, estamos aquí para otro programa dentro de Ciudad 333. Un abrazo y los quiero mucho. Bueno, una vez más, desde Ciudad 333, la primera ciudad virtual reconectada con la luz, estamos haciendo nuestro trabajo y lo que vamos a primero iluminar nuestra ciudad, después nuestro estado, nuestro planeta, y estamos tejiendo una red de luz para poder ver el anhelo de nuestras almas, la tierra dorada tan esperada, ¿no? Muchísimas gracias y bueno, un gran abrazo. Hasta el próximo video. Bueno, un gran abrazo. Chao, chao.